Si andabas reuniendo para comprar una semirrígida y llegaste a este vídeo, amigo o amiga, hoy te traigo nueva marca de semirrígida, dos nuevos modelos y un nuevo concepto. Este mes de diciembre está calentito, como si estuviéramos en pleno verano. En cuanto a novedades, la primera es que Zurita aparece en el panorama español con la evolución de la 535 Predator, denominada 550 Predator Evolución. Y la segunda novedad es que hay nueva marca con un nuevo modelo patentado y que estos días ha visto la luz. Hablo del prototipo de pruebas de la nueva marca Naval Key o NK. Esta nace en España también, con mano de obra española y gerencia española. Francia, Portugal, Italia e Inglaterra. Sé que me estáis oyendo y leyendo los subtítulos. Podéis escribirme al email riffteacher55@gmail.com para presentarme vuestras novedades. Lo mismo a los otros astilleros españoles, que no me olvido de ellos. Por aquí estoy con la comunidad que está detrás de esa pantalla para presentarles vuestros últimos movimientos. Hoy estoy contento porque no has gastado dinero y no has tenido que desplazarte a ningún salón náutico para ver novedades tan recientes que solo hace días que ha salido a la luz. Y es que no hay información casi en ningún sitio, demostrando una vez más que Riff Teacher Planet, este canal, está a la cabeza en cuanto a semirrígidas se refiere. Prepárate porque verás las primeras novedades del 2023 en este canal, especializado en neumáticas desmontables y semirrígidas. Y es que entramos en diciembre del 2022, el mes de las compras para el que tiene dinero y de la mala leche para el que no lo tiene. Pero para aliviarlo te suelto estos bombazos en exclusiva. Uno es que Zurita ha lanzado la evolución de su modelo estrella 535 Predator, denominada 550 Predator Evolución. Sí en inglés, evolución en español. Y que ya el astillero ha vendido esas primeras unidades de promoción a diferentes países como Portugal, ciudades españolas como Mallorca o Algeciras, entre otras. Y así que si eres uno de los afortunados, felicitarte desde aquí. De este modelo no puedo enseñarte mucha cosa porque Zurita no quiere filtrar imágenes hasta que hagamos el vídeo de la presentación. Y es que ha elegido este canal nuevamente como haría con la Zurita 470 Fisher, para enseñarles a todos los cambios realizados en todos los parámetros del barco. Forma de su tubular, dimensiones de cubierta e incluso en el casco. Vamos, un desarrollo completamente nuevo como hacen las grandes marcas en una verdadera evolución. Pero para no dejarte con la miel en los labios, te hablaré de la segunda novedad que te traigo en este vídeo y de la que sí tengo información e imágenes. Y es que hace apenas unos días nació una nueva marca de semirrígida con un modelo de 520 metros de eslora. La marca es Naval Key o NK y su modelo patentado NK 520. Patentado, ojo, porque es un modelo con una apuesta arriesgada en cuanto a desarrollo y prestaciones. Y es que Espacio o Estiva es lo que busca esta marca que nace este año de 2022 de la mano de un español amante de la pesca submarina, como es Filomeno, Filo para el que lo conoce. Y es que ya ha terminado su prototipo que tocará el agua en breve. Incluso puede ser que lo haga en diciembre de este mismo año. Así luce el primer vídeo grabado directamente en exclusiva por Filomeno para este canal y por el cual quiero agradecerle que me haya elegido para mostrárselo a todos ustedes. Falta por confirmar muchos parámetros que me gustaría mostrártelo en un análisis exclusivo de la embarcación, que será cuando la pruebe en el agua el año que viene. Recuerda que este vídeo es un análisis de un prototipo en prueba, que no está completamente testado y que falta el aspecto de la navegación o el comportamiento. Este tendrá que alinear peso, pase de ola y estabilidad. Así que sí, que aún queda lo más importante, su comportamiento en el mar sin olas, con ola corta y ola media, con y sin viento. Y es que este modelo ha visto la luz hace tan solo unos días y lo tienes aquí como novedad. Es algo lógicamente nuevo para todo aquel que le gusta la náutica y los deportes acuáticos, porque con esta velocidad es normal que se presente en la tecnología móvil, drones o vehículos, pero en semirrígida. Así que si no estás suscrito al canal, te invito a entrar en el único canal especializado en semirrígidas del mundo. Mis primeras impresiones al ver las fotos que me han enviado tanto al email como por teléfono, te la daré a continuación, frenando un poco mi euforia por ver semirrígidas de construcción europea y españolas irrumpiendo en el mercado con patentes e innovando el pequeño mundo de la semirrígida.
dando fuerte a las grandes marcas que están acomodadas vendiendo modelos de más de 15 años. Y es que todos queremos ver novedades, buenas o malas, pero ver que en los astilleros se invierte tiempo y recursos en hacer que el mercado no se pare, y es que como en vehículos de tierra podemos ver modelos nuevos cada año, muy lejos queda esto de las embarcaciones, y es que en los barcos sería bueno modificar algo en 10 años máximo, con nuevas novedades, como ha hecho marcas españolas tipo Zurita con su 470 Fisher y la Evolution, Tarpon y su gama Lux, y ahora NK con su presentación de este modelo del que seguiré hablándote hoy. Esperemos que se pongan las pilas los astilleros grandes, porque como estamos viendo en este canal se le dará soporte a todos y a cada uno, sea grande o pequeño, sin tener tú que ir a un salón náutico y estas empresas o astilleros pequeños gastarse el dinero para asistir y tú que los conozcas allí. Volviendo a la NK 520, decir que se fabrica en España, en un astillero elegido por Filo para llevar su proyecto a la realidad. Todo desde cero. Sus tubulares también han sido desarrollados y fabricados por un fabricante de flotadores español. Todo esto en cuanto a garantías puede sonar un poco lioso, pero es que aquí hablamos de una marca creada recientemente y que en vez de fabricar en China, como muchas marcas comerciales, ha elegido España con un desarrollo desde cero. Y Filo piensa en vender pocas unidades al año y eso hace que no se vuelque de inicio en la marca, por lo que esto podría desencadenar en un conflicto de demanda y entrega. Pero por ahora son 2 meses para el plazo de entrega. La NK 520 tiene un desarrollo patentado cuanto menos novedoso para el que nunca ha visto este tipo de piezas combinadas con los flotadores de una semirrígida. Pero a decir verdad, se suelen ver mucho a menor escala en la proa para mejorar la estiva e incluso la estética de algunos modelos que acaban en punta muy afilada o de ángulo cerrado. Yo personalmente lo vi en C-Rips y modelos Fax. También utilizado para acceder a la cubierta quitando parte del flotador, logrando partir el mismo para embarcar y desembarcar por escalera. Pero reconozco que es la primera vez que veo esta pieza tan grande en la popa, cosa que me da a pensar sobre el comportamiento en el mar. Pero NK quiere probar su prototipo primero para evaluar parámetros que no puede recibir con un software de simulación. Y es que en el mar se dan condiciones ambientales que son muy difíciles simularla a día de hoy exactamente. Imagino que esto le sonará a los amantes de los 4x4 con las marcas muy grandes que prometen en el desarrollo unos comportamientos del todoterreno y que luego no cumplen las expectativas prometidas. ¿Eso pasa en tierra? Pues imagínate en el mar, que es mucho más difícil. A continuación hablaremos de lo estético, de sus tambuchos y de lo que podemos observar adelantándonos a lo que presentará la marca oficialmente. La NK 520, por lo que podemos observar, está pensada para dar espacio interior a un cierto tipo de cliente que requiera guardar mucho equipamiento y necesite cubierta libre. Esto supone una gran mayoría que elegimos semirrígida para desplazarnos por nuestras costas, ya que evitar tropiezos es fundamental en la navegación para no lesionarnos navegando o caer al agua. También gana en cuanto a organización para acelerar nuestro tiempo de respuesta mientras practicamos pesca deportiva, ya sea caña o pesca submarina. Así que mucho ojo a estos pescadores submarinos. Si contamos las tapas de acceso de los tambuchos serían 4, 2 en la banda de estribor en popa, la del cofre del asiento, y una en la banda de babor en la popa que parece ser una fusilera. Este imagino que será lo suficientemente grande para meter fusiles de medida 120 montados. Y es que este tambucho mide de largo 1,80 metros aproximado, pensando para el transporte de los lanzarpones o cañas. Los tambuchos de la banda de estribor están divididos, por lo que cuando guardes cosas en el delantero no se desplazarán al trasero, sino que quedarán retenidos en el tabique central. Si estás pensando en que con un fusil puedes perforar el flotador, Filo ha querido cubrirlo con otro mamparo de fibra, así que no se perforará ni con un fusil ni con otro objeto punzante. Aunque no lo vean en la foto, esto se añadirá a los modelos base. La parte de popa tiene una bañera que impedirá que nos embarque el agua mientras tengamos los 2 tapones puestos de cubierta. Y es que puede ser que no sea autovacillante, todo dependerá de la altura de los tapones inferiores con respecto a la altura del agua en el espejo. No obstante, ya que se quede ahí y que no nos llega a cubierta, es de agradecer. Estas piezas ya se están convirtiendo en una realidad en más modelos de la industria, ya que es muy efectivo cuando se trabaja parado en zonas con olas o cuando usamos la orilla de la playa para sacar la embarcación con remolque.
Esto hace que la ola no entre cuando da en el espejo mientras la subimos. Si quieres que hable extendidamente de las cosas buenas y malas de esta pieza que se monta en la popa, déjalo en la caja de comentarios. El asiento que incorpora la NK abate su espaldar hacia adelante, dejando una riñonera que a priori va en relación con la altura de la consola. Pero como bien dije, esto hay que verlo para ver las proporciones, si son acordes o no, y para qué altura es viable. Cuando se abre la tapa del asiento cofre, no esperes ver el casco como nos hemos acostumbrado en este tipo de piezas. Esta no es muy grande que digamos, pero se perdona por el espacio que nos ofrece la banda, que con eso a primera deberíamos ir sobrados, aunque siento que el espacio está mal aprovechado del cofre, hasta el mismo espejo, que se podría haber realizado una pieza más uniforme, sin cubierta y hasta el mismo espejo, tipo 580 Lux de C-Rip o la 470 Zurita Fisher o su Predator. Ya que nos encontramos en la popa, tendremos que hacer mención a la dificultad del embarque por el espejo. El embarque que haría la mayoría de personas que no tiene aletas o una condición física como la de Filo. Se nota que la ha desarrollado un pescador y estos suben por el flotador. Y es que después del último peldaño de la escalera, el siguiente paso o lo llevamos al pasillo del sillón, sorteando la bañera, o lo ponemos encima de la tapa de la banda que no veo antideslizante o picado como en la cubierta, por lo que es reparadizo, teniendo que recurrir a antideslizantes adhesivos. Recuerda que siempre tendremos la opción de pisar en el mismo espejo para luego al sillón, pero como bien digo, esto es incómodo. Todo esto es cuestión de aclararlo en el análisis del barco, una vez esté en el agua y que lo hayamos probado como se merece. Clavamos un poco más la vista hacia proa y nos encontramos unos desagües de cubierta de pequeño diámetro, pero que al tener dos, pues compartirían el drenaje. No cuentan con poceta o recojarena, pero a decir verdad, prefiero a que no lo tenga si va a estar en el puesto de gobierno. Recordándole a los usuarios de la 580 Lux de C-Rip o alguna Capelli que son una tortura patronear con un pozo de arena debajo del talón. A priori se condenan con los tapones, teniendo uno a cada banda y no llego a identificar si están separados de la cubierta o están a ras. Esto es importante para facilitar la salida de la arena, agua sucia o impurezas cuando la lavamos, ya que si están nada más que medio centímetro por encima de la cubierta, hará que tengamos que terminar de secar la arena o la suciedad, sacarla con una esponja. Pero si está a ras no hace falta y con el mismo chorro de la manguera terminamos de sacar la suciedad. Por las imágenes se ve que está muy cerca o casi a ras de cubierta, pero tendremos que esperar a verla en persona. Sus cierres me gustan, en acero inoxidable y bastantes bisagras para compartir el peso de las tapas. Quizás puede que le falte uno en consola, pero se probará así. La altura de la consola es mediana, no llegando a cubrirte su metraquilato si vas de pie. Sentado sí que cumple su función y parece tener bastante espacio en el puesto de gobierno. Sobre esta decir que se parte hacia atrás dejando el descubierto un tambullo interior grande que aprovecha hasta el mismo casco, mientras que el del asiento trasero, el fondo del tambullo es el piso de la cubierta de la embarcación. Un dato cuanto menos curioso, ya que suele verse al revés. En el bajo de la consola tenemos la manguera que nos llega del depósito de combustible de 70 litros en PVC, siendo totalmente extraíble para posibles limpiezas o averías. Muy bien esto, pero que al colocar las tomas en la consola hará que reste litros al depósito por el asentamiento del barco, quedando aire en la parte delantera del depósito y rebosando antes de llenarlo al 100% por la toma. En la cubierta no existe ningún otro tambullo. Sobre los asientos recalcar que tiene los dos de popa y que a los otros tripulantes los obligará a sentarse en los tubulares frente a la consola, ya que al lado del cofre de popa tendríamos la parte delantera de la pieza rígida. Esto es bueno porque distribuiremos sin querer los pesos, y es que una pieza de fibra de estas dimensiones pesan más que unos tubulares, por lo que se necesitará peso en proa aparte del depósito, pero ya profundizaremos más de esta pieza en otro vídeo. Los tubulares del prototipo se hicieron en PVC exclusivamente para bajar coste y que pudiera entrar en el precio de los 15.800 euros, IVA incluido en España.
exceptuando Canarias, quedando por 13.000 euros o 13.800 USD sin impuestos. Siendo honesto y bajo mi vivencia, pienso que fabricar en el sur de España o Canarias en PVC es un error, ya que por mucha marca que tenga el tejido, decolora y sufre mucho las altas temperaturas. El precio mueve el mercado cuando no hay conocimiento. Solo el barco de la NK 520 pesa 400 kilogramos en vacío, llegando o incluso me atrevería a decir que podría superar los 500 kilogramos cuando esté con todo el equipamiento y el depósito lleno. Es por ello que el neopreno hubiera sido la mejor opción para este prototipo, por resistencia del tejido y la de sus adhesivos al sol y envejecimiento. Pero para el público no será problema, ya que costará 2.000 euros más cambiar el PVC por el neopreno, así que te animo. Sobre la cubierta, que aún no está limpia y no podemos ver acabados, tiene antideslizante en gel coat y parece ser contramoldeada. Muy bien por la marca. La proa tiene un tambucho muy alto y espacioso por donde se podrá meter peso para contrarrestar el peso de la popa. Pero ya esto es cuestión de lo que salga en las pruebas. El casco parece que tiene una V bastante acentuada en proa, pero en popa por las fotos parece que no lo es tanto, quedando en la espera de cómo se pueda comportar con fuerte oleaje, pero que para una marea corta puede dar la nota. Pero esperaremos a los vídeos de las pruebas, ya que muchas veces en las fotos tampoco se aprecia bien los grados de la V en el espejo. El siguiente vídeo en el que hable de la NK520 daré mi opinión sobre la pieza, el nuevo sistema del NK520 de tambuchos combinados con los tubulares. Seré honesto, muy honesto, y espero que se me respete a no ser que se demuestre que me equivoco. Y es que pienso cosas buenas y malas sobre ella. Ese vídeo no repercutirá negativamente a la marca, sino todo lo contrario. Hay cosas muy positivas, a otras negativas, menos importantes, y que tenía que verse con el tiempo, pero que me gustaría compartirlas con las personas que están al otro lado y que puedan dar su opinión también. Solo espero de que sí, de que salga adelante la marca y que su comportamiento en el agua está a la altura de sus bonitos acabados según las imágenes. Un abrazo a todos y si te ha gustado el vídeo, ya sabes, pídesela a los Reyes Magos. Trin, trin, trin.